Tal vez dos cosas. Uno primero, respecto de CAS, yo digo, en términos de interlocutor válido, o sea, yo con CAS no podría dialogar, digamos. Entonces, como no puedo dialogar, porque claramente las premisas sobre las cuales sustenta su discurso no son premisas ni que se anclan en el espacio de la tolerancia, ni que se anclan en el espacio del respeto. Y en ese contexto no me es un interlocutor válido en función tampoco de las ideas que él pueda plantear. Ahora, respecto a lo que dice Urrutia, que no es tan distinto a lo que plantea Kass, ¿no? Dice relación entonces con concepciones que se arraigan y están arraigadas en un pensamiento sobre el cual también no reconoce, ¿no? Y niega por sobre todo hechos que han sido o que han sucedido en este país. Y me refiero con eso a un golpe de Estado, me refiero con eso a desaparecidos, a torturados, a exiliados, y que fue producto de una situación que fue lamentable para todo nuestro país hace 30 años. Y que 30 años después se nieguen situaciones como esta a partir de decir que es un aguinaldo el aporte que se le puede dar a través de una, comillas, de un reconocimiento, ¿no? Que intenta remediar una situación, o decir también que muchos de los exiliados eran terroristas, es como no estamos entendiendo absolutamente nada de lo sucedido en nuestro país, de cómo hubo un quiebre en nuestra democracia y claramente tampoco estamos colaborando en cuidarla. Y eso es grave porque es un personero que está en el hemiciclo, porque además yo voy a decir bastante cobarde, porque se lo dice en un hemiciclo donde tiene fuero y que es incapaz de luego de reproducir también esos mismos hechos que le permitan justamente tener un juicio, como lo tienen otros países, ¿no? Respecto, digamos, de decir eventos sobre los cuales hay apología a ciertas acciones o eventos que todo Chile se encargó también de repudiar. Y en ese contexto tal vez lo que nos falta avanzar es cómo generamos mecanismos legales que nos permitan también entendernos frente a esto, o sea, generar acciones o mociones como la que fueron el año pasado iniciativas, pero que no se plasmaron en proyectos de ley real, y que yo espero que después de esta acción vuelvan a tener fuerza, que esa relación de cómo vamos generando mecanismos también de control legal que nos permitan actuar sobre no incitación al odio, por ejemplo, y justamente convocar un espacio democrático que es una responsabilidad y una corresponsabilidad de todos y todas las que habitamos este país. Yo creo que ahí a mí me parece que tiene que ver cómo vamos entendiendo algunos elementos conceptuales a mi juicio, porque yo creo que la libertad tiene límites también, y la libertad termina, y esto como, o se inicia bien en términos generales, como lo decía un filósofo, cuando comienza la del otro, ¿no? Entonces también está basada en el respeto, en los derechos del otro, y en cómo una sociedad avanza en su conjunto, dice relación también cómo vamos pensando ciertas cosas. Yo no tengo las libertades que puedo tener en mi casa de decirlo en cualquier parte, ¿no? Y eso no tiene que ver con develar lo que pienso o lo que dejo de pensar. Dice relación de cómo comparto y habito un espacio sobre el cual también hemos construido. Eso se llama país, eso se llama legalidad, eso se llama reconocer también nuestra historia. Entonces, yo creo que de repente confundimos elementos que dicen relación con la propia libertad de expresión, pero la libertad de expresión también tiene límites, en términos de que no podemos ni negar realidades, ni ofender, ni dejar de respetar a un otro que también cohabita en un espacio. O sea, allí en el hemiciclo también hubo exiliados, experiencias de exilio y experiencias también de tortura. Y el no reconocerlos y vilipendiar como se hizo el día de ayer en el hemiciclo es de una ofensa y de una agresión enorme. Y este país justamente tiene experiencias de agresión y de violencia, ¿no? Y por lo tanto cultivarlas, sobre todo en un espacio de institucionalidad democrática, me parece altamente grave. Chile debe avanzar y reconocer es que este es un tema cultural, eminentemente cultural. Y cuando digo cultural, tiene que entonces transversalizar o intersectorialmente todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y eso implica fenómenos en el espacio educativo y fenómenos también en el espacio legal. Entonces, cuando hoy día tenemos los datos que tenemos respecto a la explosión en VIH y en enfermedad de transmisión sexual, son los resultados o son los efectos de discusiones que hemos tenido, pero que no han tenido no han sido del todo desplegadas, porque yo quiero decirte con esto que ha habido impulso de la sociedad civil, ha habido iniciativas de parte de algunos gobiernos, de que lo recordan las JOCAS de los años 90, ¿no? Con el gobierno de Frei lo enfrentó y lo puso como una palestra en el espacio público. Hubo una ley desde el punto de vista educacional que justamente lo que intenta plasmear es la posibilidad de la educación y el derecho a tener información respecto a educación sexual. ¿Pero qué se hizo? Entonces se licitó en función de
de experiencias distintas respecto a la educación sexual. Entonces también la educación, ese espacio educativo, no se hace parte de la información que va a obtener esos niños, sino que más bien está licitado en función del marco valórico que declara esa institucionalidad. Entonces aquí el Estado ha tenido poca fuerza, pero además poca fuerza porque la ciudadanía ha generado discusiones que han estado no del todo develadas. Recordar que acá ha sido la Iglesia, ha sido los sectores más conservadores de la sociedad que han impuesto una mirada acerca de justamente de no tener una educación informada respecto a cuáles son los mecanismos de una educación sexual y de derechos reproductivos también, sobre todo en las mujeres, ¿no? Y en eso es súper relevante porque los datos que tenemos hoy día son alarmantes, ¿no? O sea, también desde las juventudes políticas, también desde la sociedad civil han habido campañas. El impacto que eso ha tenido no ha sido del todo efectivo porque han habido bloqueos no solo de los medios de comunicación, sino también de voces de poderes que son relevantes, la iglesia entre ellos, digamos, ¿no? Y justamente lo que hoy día debemos discutir es cómo generamos entonces mecanismos educativos, cómo la escuela se hace parte de esto, cómo las universidades se hacen parte de esto y qué dice relación entonces de cómo vamos enfrentando estos problemas que son problemas de la sociedad en su conjunto. Por eso creo que es un problema cultural. Y esto no lo puedo dejar de ligar con lo que fue la discusión de despenalización. Se discutió en el Congreso 2 años y medio. Se escucharon a más de 100 organizaciones para finalmente legislar respecto de despenalización del aborto en 3 causales. En Chile el aborto libre sigue siendo penalizado, seguramente que habrá que discutir frente a eso más adelante o la sociedad tendrá que enfrentar este tipo de discusión, pero solo por 3 causales tuvimos una discusión de 2 años y medio, donde la iglesia hizo mucha fuerza, donde las organizaciones también desde el punto de vista civil hicieron otra presión, donde las voces también de sectores más conservadores de la sociedad también se manifestaron constantemente y la discusión fue de todo tipo, ¿no? Y de todo nivel. Y por otro lado, entender que acciones de ese tipo requieren de política pública. Y cuando hablamos de política pública es un general que se pone a disposición de la ciudadanía, que no tiene que ver con credo y que no tiene que ver con valores, ¿no? Estas son discusiones que están en el plano de los derechos reproductivos y de los derechos de ser informado. ¿Mm? Hartos niveles hay. Primero, bajo el concepto de objeción de conciencia, el derecho comparado, eso lo saben los estudiantes de derecho más que yo soy psicóloga, ¿no? Pero el derecho comparado no existe desde el punto de vista institucional. La objeción de conciencia es un derecho individual, ¿no? Y que de alguna manera tú puedes ser objetor de conciencia de acuerdo a situaciones específicas sobre las cuales te pueda tocar actuar. Y en ese sentido, el ejemplo que tú me das es pertinente. Quienes están en la Defensoría Penal Pública no son susceptibles de objeción de conciencia porque están ahí pública libremente y justamente lo que hacen es defender situaciones de casos distintos de manera del Estado poder responder a una defensa en igualdad de condiciones, ¿no? Y en el contexto de despenalización, lo que aparece entonces es que finalmente lo que hace es el Tribunal Constitucional, que lo deja abierto, ¿no? En términos de una objeción de conciencia de parte institucional. Nosotros creíamos que la objeción de conciencia estaba limitado, ¿no? A el profesional y a los profesionales que atendían o que podían atender una situación, digamos, de aborto. Eso significa el médico tratante, la enfermera y la matrona, ni siquiera el personal de arsenalería, ¿no? Entonces estaba limitado porque creemos en eso y estamos siendo respetuosos desde la normativa internacional al respecto, entendiendo de cómo se entiende el concepto. Lo que está debajo de esto, y eso es relevante mencionarlo con mucha fuerza, es cuál es la ideología que hay respecto a la concepción del derecho de las mujeres. Porque lo que hay con esto, la ley 20.030, lo que planteaba justamente es la posibilidad de garantizar a las mujeres de todo nuestro país la posibilidad de enfrentarse ante estas 3 situaciones, tener la posibilidad, digamos, de generarse una situación, digamos, o que ya es complejo, de aborto para estas 3 causales. Y lo que hoy día tenemos, ¿no? Y el protocolo así lo decía, el protocolo que se dejó en la administración de la presidenta Michelle Bachelet. Hay intentos, cuando se presenta el protocolo, de parte de la Universidad Católica, ¿no? Y de parte, digamos, de la clínica de Osorno. En el caso de la Universidad Católica en Santiago, el no innovar, ¿no? Que presentaron ellos, la Corte se lo rechazó. En el caso de Osorno lo
lo recepcionó, por lo tanto teníamos jurisprudencia de dos miradas distintas. Pero en ese contexto lo que hoy día aparece es que hoy día tienes un protocolo porque extiende el concepto de libertad de objeción de conciencia, no reconociendo que hay instancias privadas que tienen prestaciones con el Estado. El protocolo que generó la administración de la presidenta justamente daba esas garantías y decía que todas las instituciones que tuvieran prestación con el Estado, o sea, que usaran los recursos de todos los chilenos y las chilenas, que les gusta mucho a algunos usarlo, ¿no? Efectivamente no podían ser, no podía tener esta discriminación, ¿no? Y en ese contexto las que claramente los datos que teníamos en función, digamos, de atención o de prestación que tenía el sistema de salud fundamentalmente están en la atención primaria. Entonces también no correspondía, porque el aborto es una atención secundaria, requiere derivación hospitalaria. Por lo tanto, en ese contexto lo que había que hacer es que si me enfrentaba a esta situación, yo tenía derecho a derivar a una institución secundaria, que estos son los hospitales. Y en ese sentido, entonces, lo que hoy día deja abierto es que lo deja abierto a toda la institucionalidad, y hoy día tenemos situaciones como la de Osorno, en donde todo Osorno, ¿no? Las mujeres de Osorno hoy día no tienen ninguna posibilidad de poder ejercer su derecho como mujer, enfrentándose a estas tres situaciones, en donde tampoco sus ISAPRES, porque es tanto el público como el privado de allí, lo que hace justamente es dejar el libre albedrío y en desprotección absoluta a las mujeres. Lo que deberíamos exigir entonces, porque ya ese protocolo es el que está funcionando, estamos hoy día discutiendo acerca de cuáles van a ser los alcances o no que va a tener, pero lo que tenemos hoy día de datos es que entonces ese prestador de salud de ISAPRE que va a poder enfrentarse a una situación específica con alguna mujer, tendrá entonces que hacerse cargo también del traslado de esa mujer hacia un centro asistencial de seguramente otra ciudad para poder responder a su necesidad. Y eso es un tema grave, ¿no? Un tema grave cuando hablamos de tres causales, en donde una de ellas tiene que ver con el riesgo de la madre, ¿no? Entonces, claramente aquí los minutos y las horas no son una variable inocua, sino una variable sobre la cual el análisis médico actúa para poder enfrentar una situación de riesgo, en este caso de la madre, de inviabilidad fetal o una situación de violación. Yo quisiera decir que el gobierno de la presidenta Bachelet fue un gobierno transformador. Y yo diría el más transformador en los últimos 30 años. Y eso implica el producto de ese gobierno en términos de proyectos ley, de garantías y de derechos alcanzados, claramente hablan de una concepción de sujeto que lo pone sobre la mesa y por lo tanto intenta dotarlo también de herramientas y de derecho alcanzado en función de su espacio o de su derecho ciudadano. Lo que hoy día tenemos es un gobierno que intenta lapidar aquello. Y eso para mí es preocupante. Y eso tiene que ver, no sé si dice relación con una comparación de un gobierno anterior de Piñera o sino más bien tiene que ver con nociones ideológicas que están a la base en función de sostener qué es lo que queremos para el país y qué queremos para una ciudadanía. Yo quiero una ciudadanía mucho más empoderada, con mucho más derechos, que nos permita entonces generar mayores igualdad en función, digamos, de este país que hemos construido después del golpe de Estado, que tiene una distribución desigual en términos de sus recursos. Enfrentar una situación de derechos, sobre todo en el caso de las mujeres, era no solo una deuda pendiente, sino era ético y político poder abordarlo. Así fue que lo pensamos desde mi rol anterior como ex subsecretaria del Ministerio de la Mujer, y justamente lo que tú decías, antes efectivamente teníamos despenalización, pero una despenalización que tenía dos causales, que estaba en el Código Sanitario, que no estaba como en el plano de una política pública, ¿no? Sino de excepción, y lo que nosotros hoy día pusimos, además de estas dos posibilidades, era la situación de violación, que teníamos que hacernos cargo. Los índices de violación en Chile son relevantes, y sobre todo cuando sabemos que en el caso de violación infantil es el entorno más cercano el que actúa efectivamente como mecanismo no protector, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que queremos es justamente generar acciones donde ese sujeto pueda tener el derecho de poder decidir, porque aquí la política pública, si tiene un aspecto de su característica, es que no obliga a nadie, es un derecho que está ahí y que está disponible para el ciudadano. Yo quiero recordarte lo que fue en Chile la discusión también de una política pública respecto a divorcio, y todo lo que se dijo respecto a divorcio.
Y lo que teníamos era nada más cínico, donde hacíamos una simulación, donde decíamos que por cualquier cosa no estábamos en mi sano juicio como último recurso, ¿no? O era menor, o qué sé yo. Y justamente lo que no había ahí era un reconocimiento de que en una situación, digamos, de vínculo podía también romperse, pero podía romperse en cánones de derechos alcanzables para uno u otro. Y lo que estamos haciendo aquí era lo mismo, es reconocer una situación, es reconocer derechos de las mujeres y no obligar a nadie. Entonces, lo que nos llama la atención, o me llama a mí profundamente la atención, es la noción de sujeto que hay detrás de este tipo de acciones, porque lo que hay finalmente es una ideología que no cree en el derecho de las mujeres y que concibe a las mujeres desde un lugar. Y la diferencia que nosotros tenemos es que creemos en las mujeres, que creemos en sus derechos y que creemos además con su derecho a decidir y a decidir sobre sus cuerpos también, ¿no? Y frente a estos tres eventos que teníamos, logramos tener una ley que es promulgada por la presidenta el 12 de septiembre del año pasado, que es dictaminada en el diario oficial el 23 de septiembre y que por lo tanto estaba en ejecución. Y sin duda además con 90 días que decía la ley para justamente hacer un protocolo que se hizo en ese tiempo, que tomó razón, y otras acciones que tuvieron directamente por decreto exento desde el Ministerio de Salud. Y en ese sentido lo que no logramos entender hoy día es la desprotección que se deja a una serie de mujeres y la cantidad de mujeres sobre todo que están en el plano de las ISAPRES, ¿no? En el caso de Osorno tenemos mujeres en el sistema público porque es el conjunto, ¿no? del accionar público y privado. El caso de Osorno es que se declaró objetor de conciencia, ¿no? Y eso a nosotros nos parece grave. Y desde el punto de vista no tenemos ninguna posibilidad desde el Estado de poder regularlas. A partir de un dictamen que se hace desde justamente revocar una situación de protocolo que se hace además a 8 días luego de ingresar al gobierno. Entonces aquí hay una decisión política, aquí no está la voluntad política de creer en las mujeres, de respetar sus derechos y de reconocer el espíritu de una ley que tuvo 2 años y medio de discusión y que tuvo sistemáticamente la adhesión ciudadana de un 65% en cualquier encuesta que tú puedas recordar de cualquier medio que se hicieron en ese tiempo, digamos. Entonces, no, eso es lamentable, creemos que viene a minar parte del proyecto de ley, del espíritu que tiene, pero también quiero decir que hoy día también, en el plano de mi espacio civil, como ciudadana de este país, habrá que bregar y generar acciones que permitan justamente de cómo las mujeres en su conjunto podemos generar acciones de unidad frente a estos temas, porque los derechos de las mujeres han sido grandes luchas, nada se ha sido otorgado, ¿no? Se ha sido siempre ganado, y a través de la organización y a través justamente, digamos, de una disputa que es finalmente ideológica, ¿no? Y que es ideológica en función de la concepción que las mujeres hemos ocupado en el lugar del espacio social. Primero, la violencia hacia la mujer es un tema que que lo debemos abordar como sociedad en su conjunto, ¿no? Y porque la violencia se expresa en diferentes aspectos, niveles y espacios sociales también. Entonces, el acoso callejero claramente dice relación también cómo entendemos a la mujer como sujeto de derecho hoy día, ¿no? Y que hayan acciones en algunos municipios como Las Condes, por ejemplo, como Recoleta, que acaban de justamente generar penas al respecto, nos permite de alguna manera generar el espacio de la discusión e ir madurando como sociedad a un cambio, a mi juicio, que tiene que ser de carácter cultural. Los cambios culturales en la sociedad en su conjunto no son de un año para otro, son de proceso y requieren mucha acción. Y por lo tanto yo la valoro en ese contexto. Yo la valoro en el contexto de la toma de conciencia, yo la valoro en el contexto de generar acciones de respeto, y yo creo que además dice relación de poner por el centro de la discusión de que si el cuerpo de la mujer es un espacio de dominio público, ¿no? Y el acoso callejero tiene que ver con eso. Distinto es cuando te dicen, porque no es acoso cuando que si es tu amigo, tú le otorgas la posibilidad, porque está otorgada bajo tu mecanismo de derecho, ¿no? La posibilidad de un piropo o no piropo, ¿no? Con límites, ¿sí? Pero cuando estoy en la calle, yo no conozco al sujeto de la calle, y mi cuerpo, o como yo me vista o me deje de vestir, no es un tema público, es un tema individual. Eso tiene que ver también con derechos alcanzados, con respetarlos y con respetar y cohabitar en códigos distintos que sobre todo hoy día tenemos que intentar instalar. Y en ese contexto yo valoro lo de Recoleta y yo valoro también lo que hace la Municipalidad de Las Condes. Aquí hay diferentes voces, ¿no? Ahí decimos, bueno, pero mira, también es inocuo el que dice, el piropo que plantea el obrero de la construcción, por ejemplo.
Sí, pero también cuando somos tolerantes con esas acciones, lo que no estamos haciéndonos cargo es que aquí hay una discusión de cómo entendemos a la mujer como un objeto o como sujeto de derecho, ¿no? Y cuando lo ponemos en ese plano, entonces claramente los derechos del otro están limitados en función de que yo también soy un sujeto de derecho y que si yo me visto con un escote, no tiene que ver con que quiera agradarte, sino porque yo me siento bien. Si yo me pongo una mini y querré entonces lucir mis piernas porque me siento bien, no te da derecho de piropearme o dejarme piropear, ¿se entiende? Entonces, cuando creo que estas acciones me parecen relevantes porque van apuntando a ser más sensible y poner sobre la mesa este elemento de discusión más grande. Si eso ayuda a generar efectivamente la discusión y no quedarnos en el análisis minúsculo, yo digo, además bien contaminado, sino entender que las mujeres justamente requerimos para ser visibilizadas, para ser respetadas, acciones como esta, a mí me parece relevante. También me parece relevante lo que ha aparecido también en algunas instituciones educativas de nivel superior. Hoy día ellos están haciendo sus propios protocolos respecto de acoso sexual fundamentalmente, y eso tiene que ver con marcos normativos de cómo un espacio que vamos a ocupar o cohabitamos tiene ciertas reglas y normas también en este aspecto, ¿no? No solo punitivo en función qué hago o no hago, si apruebo o no apruebo ramos, sino cuáles van a ser los códigos de relaciones sociales que vamos a tener, sobre todo cuando tiene mujeres en ese espacio de participación. Y sobre todo porque las relaciones en la educación también se dan en un espacio de poder, profesor-estudiante, y que a veces allí hay espacios, hay acciones que son invisibles al espacio más público. Entonces, que tengamos protocolos de acción, que sepamos dónde ir, que sepamos cómo accionar, nos habla también de mecanismos que vamos fortaleciendo en el espacio cultural. Yo quiero en ese contexto valorarlas y valorarla en el gran cambio que tenemos que seguir incidiendo, que es en el espacio, a mi juicio, cultural, y que esa es una corresponsabilidad de todos y todos en diferentes ámbitos, digamos, del accionar. Lo primero que tendría que decir es que los temas de género han llegado y han llegado para quedarse, ¿no? Y que justamente ese es una acción relevante de organismos internacionales, pero por sobre todo de la sociedad civil organizada y parte de organizaciones de mujeres y organizaciones de mujeres feministas, ¿no? Y poner a la mujer al centro de una sociedad implica no solo reconocerlas, sino también incorporarlas a una sociedad en situación de igualdad. Y eso implica también, entonces, desde el punto de vista educativo, a cómo formamos profesores bajo un concepto, no solamente el concepto del género, ¿no? Sino el concepto del reconocimiento que hay un otro y una otra. Y eso es preocupante cuando los datos que tenemos, por ejemplo, en educación, los datos que tenemos son relevantes y a veces asustan. Fíjate que el CIMSE, al cuarto básico, nosotros no tenemos diferencias de brecha en términos de rendimiento académico entre hombres y mujeres. Pero entre el cuarto básico y el octavo, la brecha se nos dispara, ¿no? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos ahí, y el espacio educativo, es qué hacen los profesores para que la brecha se dispare como se dispare. Las mujeres dejamos de pensar menos. Las mujeres, ¿qué nos pasó a las mujeres? Y algunos datos que hay de investigaciones más cualitativas es que se intenciona, por ejemplo, en el caso de los profesores, que los profesores preguntan más a los hombres que a las mujeres, que su receptividad en función de asertividad a través de una pregunta y respuesta que realiza un alumno o alumna es mucho más receptiva cuando opinan los hombres que cuando opinan las mujeres. Entonces, frente a ese tipo de acciones que pasan en la sala de clase, claramente implica entonces una formación de ese profesor frente a sus propias conductas y sesgos, a sus propias opiniones respecto a la temática de las mujeres y a formarse respecto a estos temas, ¿no? Entonces, implica a los profesores, pero por otro lado también a las instancias educativas que forman a profesores, ¿no? La educación, cuando se habla como, no es una entelequia. La educación es un gran constructo donde cohabitan una serie de acciones distintas. Las universidades que imparten formación, la escuela que está educando en su cotidianidad, los profesores que forman a profesores y los profesores que están dentro de la escuela, ¿no? Y entonces, en ese contexto también, la escuela es una herramienta vital para generar espacios del acto del pensar, porque para eso está convocada, ¿no? No para la reproducción solo del contenido, sino para generar acciones cognitivas que impliquen una situación de pensamiento, y eso también implica no solo la formación de ese sujeto o de esa sujeta, sino también cómo llegamos también a la familia en un espacio de formación. Yo creo que acá hay relevancia
desde un Ministerio de Educación que hoy día tiene una responsabilidad. Hicimos algunas acciones en lo que vino la presidenta con el Ministerio respecto a elementos didácticos, por ejemplo, los libros, como los libros tenían ejemplos también que estuvieran que sean como equitativas en función del género, pero al mismo tiempo también de cómo sacábamos a las mujeres de ciertas carreras o de ciertos oficios, ¿no? Que estaban eminentemente masculinizadas algunos o feminizadas otras. Por ejemplo, el caso de la profesora, ¿no? O de la peluquera, ¿no? O de la policía, del policía. Todos esos ejemplos hablan también de acciones que son súper subliminales en el espacio educativo, pero que van generando sesgos y que van generando por sobre todo estereotipos. Y en ese sentido yo creo que tenemos que avanzar todavía, hay harto que avanzar en eso y avanzar en función, digamos, de cómo generamos una educación no sexista, ¿no? Tú me hablabas de espacios escolares que tienen dictaminado o la geografía de su patio especificados como para el fútbol. Si juegan mujeres y hombres al fútbol, bienvenido. El tema es que es recién donde estamos teniendo mujeres en el espacio del fútbol, estamos viviendo una Copa América, creo que estamos viviendo en términos, digamos, femenina, donde Chile ha tenido un equipo y que bien que las mujeres estemos en esos espacios también. Por lo tanto, entonces, si estamos en el espacio del juego, porque en el espacio también educativo no hay un traslape en función también de funciones que pueden cumplir las mujeres ahí. Si están solo los hombres jugando fútbol en la escuela y las mujeres recluidas en el espacio del pasillo, claramente allí, entonces habría que pensar cómo se distribuye el espacio desde una mirada más igualitaria. Y ahí lo que apelaba a los jóvenes ayer en la marcha, sin duda que es relevante. Una educación no sexista nos permite educar en una sociedad más tolerante, más igualitaria y de reconocimiento también de los sexos distintos que somos, de los géneros distintos que somos. Recordar en ese contexto que tenemos una ley que está discutiéndose en el Congreso, ¿no? Que es de identidad de género, ¿no? Y ahí también entonces, si tenemos legalidad que avanza por una parte, la escuela no se puede quedar, ¿no? Anclada en parámetros obsoletos y que implica entonces el reconocimiento de todas y de todos. Las mujeres en Chile somos el 52,3% de la población. Somos más mujeres que hombres, ¿no? No obstante, la desigualdad que vive nuestro país se expresa en la condición de ser mujer, en todo aspecto de nuestra vida. No solo ganamos menos, sino que además nos cuesta más estudiar, sino que además la responsabilidad de la crianza está anclada en ella, el cuidado en general, porque ya las mujeres no solo cuidan a sus hijos, sino que también cuidan a la tercera edad. O la tercera edad se cuida con tercera edad, entre mujeres, digamos, ¿no? Cuando miramos la sociedad en términos de cómo la hemos construido y cuando generamos política pública que permita justamente ponerla al centro y generar y consolidar algunos derechos, parece un tema relevante y parece un tema prioritario, y en ese contexto el gobierno de la presidenta fue importante en ese contexto, en cómo se reconocían y se avanzaban en derechos. El tener una institucionalidad de un Ministerio de la Mujer y que cohabitara de la misma forma con otros ministerios en función de su peso también es relevante. Es relevante en función de una casa que permite justamente mirar y generar política pública hacia las mujeres. Y en Chile sobre todo complejo porque es distinto ser mujer en el norte y el sur. Es distinto ser mujer del área metropolitana que del campo, es distinto ser mujer soltera que casada, migrante que no migrante, mapuche que no mapuche, y de las etnias en general, porque son 7 las que tenemos reconocidas en nuestra legalidad vigente. Entonces, es reconocer la diversidad de lo que somos. Frente a eso, una de las desigualdades relevantes es la que tú mencionas, la desigualdad salarial. Y lo que hemos hecho ahí, claramente hay que seguir avanzando, por eso entiendo la política pública, no pueden ser ni los temas de mujeres ni de género, temas de gobiernos de turno, sino tienen que ser temas de Estado. Y cuando digo que son temas de Estado, dice relación entonces que no obedecen a los gobiernos de turno y que justamente lo que se hace es transitan aquello, porque lo que permite es cómo caminamos en espacios de igualdad. Lo que hoy día los datos que tenemos es que las mujeres ganamos un 30% menos de lo que ganan los hombres en una misma función. Si no hiciéramos nada, los datos internacionales nos dicen que nos vamos a demorar algo así como 80 años en generar a lo menos una situación de igualdad. Lo que quisimos entonces es generar acciones remediales que permitieran no solo la visibilización de las mujeres, sino también viéramos el problema en su contexto.
Por eso decimos que esto también apunta a temas culturales, ¿no? Y también hablamos de sensibilidad en el ámbito de la política pública y en el ámbito, sobre todo, de la empresa privada. El gobierno de la presidenta, en las empresas del Estado, se comprometió en términos de la agenda de género a incorporar a mujeres en directorio. Nos comprometimos un 40%, llegamos a un 42% en diciembre del año pasado. Quisiéramos que el gobierno de turno siguiera lo mismo, pero eso tiene que ver con la fiscalización que hacemos hoy día como sociedad civil al respecto, porque si las mujeres alcanzamos algún derecho, que sigamos entonces avanzando sobre ello y no retroceder. También dijimos respecto, digamos, entonces ahí la empresa privada está al debe. Tiene un 5% de representación en sus propios directorios. Entonces también tiene que ver con un actor relevante, que somos parte de la economía importante de nuestro país. Que si los datos que se trabajaron el año pasado con el Ministerio de Economía hablaban acerca de que pues, si la mujer se incorporaba al mundo del trabajo en un porcentaje relevante, el PIB de nuestra economía crecía y que por lo tanto nuestros países también crecían, entonces pasa a ser una mano de obra relevante en función, digamos, de una economía. Y creemos que allí estamos al debe todavía en función de cómo seguimos avanzando en eso. Hay que avanzar también en temáticas educativas, que las mujeres se vayan incorporando también a carreras de ciencias, y eso implica también de permear otras áreas, y implica también entonces de cómo se articula un Estado y políticas públicas que sean mancomunadas, que vayan apuntando hacia derechos de las mujeres. Esto implica derechos laborales, esto implica derechos de salud, y eso, cuando tú me hablabas en la ISAPRE, la reflexión que hace la empresa es una reflexión errada, porque finalmente lo que hay es, cuando tú tienes una mujer contratada en el plano del trabajo, el clima organizacional de ese espacio laboral también es otro, y por lo tanto también hay ganancia en función, digamos, del rendimiento de esos trabajadores y trabajadoras que son parte de ese espacio laboral. Y respecto también de cómo nos hacemos cargo de discursos, ¿no? De discursos en función de derechos de las mujeres, cómo vamos garantizando derechos en función, digamos, de un pre y un postnatal, pero que al mismo tiempo también un Estado que empiece a mirar y a reconocer a estas mujeres en el plano de la productividad.